Bueno, pues buenas. Hoy tenemos entrevista a Spider Hanarok. ¿Qué tal, Javier? Spiderman. Yo bien, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo fenomenal, muy contento de poder estar aquí con vosotros otra vez y compartir este Claro, ratito. no hablamos desde el especial 25 horas, ¿no? Correcto. O sea, Aquello desde fue octubre. aquel día del especial 25 horas, este señor y yo nos fuimos a dormir y cuando nos despertamos vimos que nuestro amigo Manny Marvelitas, a quien le dejamos al cuidado del programa durante el ratito que nos fuimos a dormir, pues le acompañaba un señor con máscara de Spiderman que estaba allí, al cual no le conocíamos hasta ese día y bueno, ya le conocimos y la verdad es que Albert es un Bueno, amigo de... estuvo, no sé si 8 o 10 horas, porque luego fue a por churros, volvió, o sea, Sí, estuvo un mogollón yo, de yo, tiempo. yo me incorporé, no sé si a la 1 o a las 2 de la mañana, Estuviste hasta el más o final. menos. Y te quedaste Hasta, hasta las sí, 9 y pico, por lo menos, lo que has estado a las No, 10 de hasta la el final, mañana, hasta yo el creo. final. hasta el after. Sí, sí, tal cual, tal cual. Oye, O sea, saludamos también a la gente que nos está viendo, a los puntocomiqueros que nos están viendo, que nos digan hola, porque no sé si esto lo habíamos anunciado, pero bueno, estamos aquí. pero Así bueno. que, porfa, los que estéis ahí, Bueno, pues, dad y el, señales mo- de vida, porfa. y el motivo de hoy de tener aquí a Spider Hanarok es porque ha sacado un libro sobre Spider-Man justo después del Mefistazo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, para la continuación que a él le habría gustado que hubiera pasado después de cuando Javier dejó de coleccionar Spider-Man. Pues Porque sí, Sí, Javier se quedó ahí. a mí me pasó igual que a muchos, ¿no? A que yo ya, recordemos lo que fue el Mefistazo, justo al final de la etapa de J.M. Straczynski en Spider-Man, pues en los últimos números de Straczynski deciden que todo lo que ha ocurrido en los últimos años, o muchas de las cosas que han ocurrido en los últimos años de la historia de Spider-Man, pues ya no existe. De hecho, deshicieron el matrimonio con Mary Jane, recuperaron a Harry Osborn y bueno, hicieron alguna trastada más. Yo, por ejemplo, ahí dije, mira, esto, pues, para mí aquí acaba, me parece un buen final y acaba Spider-Man. Estamos hablando de un cómic que salió hace más de 10 años. ¿No hace cuánto, Albert? 2007. 2007, o sea, hace 15 años ya. Este año cumpliría 15, sí. Claro, claro. Yo seguí y no ha habido nada bueno. Quizás un Mira, par de números de Spider-Man superior y poco más. Aún otra cosita, el de la muerte, formas de morir, otras formas de morir, ese no está mal, yo no con lo he leído. Antivenom. No lo he leído. Pero bueno, de esta manera, pues igual que yo, pues decidí dejar la colección, pues Albert fue todavía más activo, fue todavía más allá y dijo, mira, no solo es que no me guste esto, sino que encima voy a arreglar el final, ¿no? Voy a hacer lo que yo creo que tendría que haber hecho Straczynski. Y de hecho creo que Straczynski ni siquiera era el plan original, ¿no? Creo que cuando Straczynski leyó aquello, se dio cuenta de que Joe Quesada, que era por entonces el editor en jefe y además fue dibujante de esos 4 números de Un Día Más, de One More Day, pues vio que ahí había muchos cambios, ¿no? Sí, realmente no sabemos el final original que tenía Straczynski para Spider-Man, pero bueno, digo Spider-Man para la audiencia porque, bueno, Como tú. Lo que Spider-Man, venga. dice, como tú, para mí siempre será Spider-Man, lo que sea Ya. para Sí, ti. para mí también. Bueno, Spider-Man. Realmente no se saben los planes porque no le dejaron llevarlos a cabo, pero yo creo que iban en una dirección totalmente contraria a lo que fue el final de Un Día Más. Pero, Que de oye, hecho, por situarnos al principio, perdona, ¿cuándo empiezas tú a leer Spider-Man? ¿Cómo te metes tú por qué Spider-Man y no Iron Man, que es más, no sé, o los Vengadores? O sea, cuéntanos de ti y cómo de ahí ya pasas a decidir, yo hago un libro. Pero eso me parece tremendo. bueno, pues con el tema de Spider-Man, el primer cómic que tengo de Spider-Man es un especial del 98, de las historias jamás contadas, en grapa. Es el primero que me compré que yo recuerde. A lo mejor tuve uno antes. Y eso, ahí empecé a leer cómics de Marvel más en plan sueltos. Lo que pillaba en la tienda de kiosco era lo que compraba. Y empecé a engancharme a Spider-Man justamente en el 2001, cuando llegó Straczynski. Bueno, un poquito más tarde, porque en España siempre se publica un poco después. En 2002 empecé a engancharme a esa etapa de Straczynski, me enamoré. Había algo que me enamoró y además coincidió con la película de Sam Raimi. La primera.
Sí, con la primera. Y A me mí la enamoré. etapa de Straczynski me pareció buenísima, ¿eh? A mí me encantó. A mí me parece brillante. Sí, sí, sí. Tiene- La verdad es que es la última buena etapa de Spider-Man, quizás, ¿no? Sí. Recordemos que el autor, pues la verdad es que entró con muy buen pie. O sea, recogió además, Spider-Man llevaba en esa época unos años un poco reguleros. Recordemos además que había entrado durante unos cuantos números John Byrne, había hecho unos números y además John Byrne además reintrodujo a Tía May, que llevaba fallecida unos años, la resucitó, pero la resucitó para nada. O sea, yo recuerdo aquello de esa resurrección que de repente dije, bueno, pero ahora vuelve a estar Tía May y vuelve a hacer lo mismo. Ay, Peter, estoy muy preocupada, ten cuidado por ahí. Y digo, para eso lo has resucitado, para hacer exactamente lo mismo que hacía el personaje 30 o 20 años antes. Y precisamente la muerte de Tía May fue emotiva, ¿no? Lo escribió J.M. de Matisse y es un cómic que merece mucho la pena. Y entonces allí llega Straczynski y de repente Straczynski sí le da un papel a Tía May, ¿no? Un papel muy bueno, un papel diferente a lo que habíamos visto y entonces, bueno, gracias a eso yo creo que se justificó un poco el regreso del personaje y aparte que hizo una etapa muy divertida, muy entretenida, todo aquello de Morlun, ¿no? Y todo el tótem de las arañas que creo que estaba francamente bien. Sí, 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 sí. A mí me gustó mucho. Entonces, te lees la etapa de Straczynski. ¿El Mefistazo, lo que vino después, te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo fue? Había ya mucho ruido por internet, entonces, como no se sabía realmente qué era, pero se estaba especulando que si Ben Reilly, que si no sé qué, con toda la publicidad que había previa, con las promos, y ya cuando pude leerlo, que yo, como la mayoría imagino, lo leí en inglés como pude, lo traduje como pude, y encabronarme me encabroné en todos los idiomas posibles. Y en ese momento no lo entendí. Sabía que lo que estaba leyendo dramáticamente era potente. Además, jugaba también con un recurso que a mí me dolió. No me dolió tanto porque no estaba tan metido no lo había leído, eh, pero tiene relación con Revelaciones del 97, 96-97, que es la hija de Peter y Mary Jane, la hija que pierden en los 90. Y es cuando Mephisto se transforma en la hija. Perdón por el spoiler, por si alguien no lo ha leído. Pero De hace 15 años. Sí, recordemos también en esa etapa que estabas comentando tú, Revelaciones, que es la etapa que pone fin a la saga del clon, ¿no? Y es un personaje, o sea, Mary Jane en ese momento está embarazada, Peter Parker se retira de ser Spider-Man, Mary Jane está embarazada y en el último momento, durante esa saga, pierde la hija que esperaba. Todo parece ser que ha sido Norman Osborn quien ha orquestado ese, bueno, pues la niña nace muerta, eso es lo que dice el hospital. Parece que es Norman Osborn quien ha estado detrás de eso, pero en realidad nunca vuelven a tocar aquello, ¿no? No es algo que han intentado ignorar durante el paso de los años y hace 20 y tantos años de esto. sí, correcto. Y entonces sí, continúa, perdona. Entonces ahí aparece Mephisto. Sí, entonces creo que es un buen cómic, creo que dramáticamente funciona y que al espectador, o sea, al lector, perdón, que está familiarizado con el personaje, le llega y le choca y le duele, pero realmente no tiene coherencia con lo que hayamos visto hasta entonces. Y además rompe la posibilidad de ver a Peter en una situación completamente nueva, novedosa para el lector, porque sí que en los 90 lo hayamos visto arrestado y demás, pero nunca lo hayamos visto en una situación tan crítica, o sea, perdiendo a Tía May, enemigo público número uno, eh, con los villanos siendo los héroes. No sé, me parece una situación muy interesante y decidieron no apostar por esa línea. Pero bueno, llegaste tú y al final dijiste, pues dejadme a mí que esto lo Pero arreglo ahí, yo, ¿no? vale, y ahí tú haces, pero cuando tú haces la novela, o sea, tú sabes que no tienes los derechos de Spider-Man. O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Voy a sacar esto pues porque es un fanfiction que a mí me apetece hacer? ¿O cómo lo planteas? Sí, en un inicio era una cosa para mí. O sea, yo estaba trabajando y de repente empecé a lucubrar sobre por qué hicieron pecados del pasado. Porque primero todo esto empezó con Gabriel y Sara, con los hijos de Gwen y de Norman Osborn en Pecados del Pasado. Hostia. Me vino una paranoia en la cabeza y de repente eso lo empecé a hilar con otra cosa y eso me llevó a otra y dije, oye, podría escribirlo.
Y era una cosa para mí, simplemente, pero conforme le fui dando forma, dije, oye, pues igual a más gente le interesa, porque iba leyendo pues en ciertas publicaciones que mucha gente estaba igual de descontenta que yo. Digo, pues oye, a lo mejor a alguien le puede, digamos, bueno, gustar sencillamente o entretener. Claro. Y eso pues se convirtió en una ambición y ya me hice la paja mental y dije, oye, pues sería bonito que Stan Lee se volviera a reencontrar con sus personajes y que lo pudiera leer, ¿no? Y bueno, es cierto que a lo largo de los años he intentado contactar con Marvel en 2 ocasiones, bueno, en diversas, pero en 2 ocasiones me he reunido con Daniel Ketchum, ex editor de Marvel. Eh, las dos infructuosas, pero bueno, me llevo un grato recuerdo, muy amable, muy agradable el hombre conmigo, así que bueno, pues eso que me llevo esa experiencia. ¿Qué te dijo de publicar un fanfiction? Bueno, ¿qué opciones te dio? Si te dio alguna o te dijo, adelante, tira tú por tu cuenta. La primera vez le llevé un dossier con todo el proyecto y me dijo que no lo iba a leer porque si lo, al menos por la traducción que me dijeron, que si lo leía, él lo rechazaba y al tiempo esa historia aparecía en Marvel, yo les podía demandar. Claro. Eso me llegó a Pero decir. eso lo he oído yo muchas veces, ¿eh? Que no leen nada porque, claro, si de repente a alguien se le ocurre lo mismo y tal, tiene un problema. Claro. Entonces, ahí sencillamente me dio una serie de pautas para mejorar como escritor, me recomendó ciertos libros, como este que seguro que os suena. Sí. Ah, mira. Y también este otro, donde lo tengo, aquí, que también seguro que os suena. Ah, sí, se Ah, lo sí. escribí. Mientras escribo. Lo leí este invierno, precisamente. ¿Y qué tal está? Pues, Es una bueno, maravilla, te sí, explica total. mucho. Bueno, cuéntalo tú, Albert. Sí, no, de hecho, gracias a este libro salí de un bloqueo creativo. Así que genial. Dice una cosa muy Y interesante Stephen King a los escritores, recomienda una cosa que yo es con lo que más me quedé, que es, aunque no sepas qué escribir, escribe. Trata de escribir todos los días. Y da igual, aunque no sea bueno, trata de escribirlo, ya lo mejorarás. Y eso me parece muy, muy interesante. Un consejo muy bueno. sí, Bueno, entonces... realmente para... Sí, no, perdón, No, adelante. sigue, perdona. Entonces ya con esos 2 libros empezaste a escribir. Sí, bueno, ya realmente sí, empecé a escribir antes las novelas que cualquier otra cosa. Luego, poco a poco, sí que fui escribiendo relatos que no tenían nada que ver con superhéroes, o eran pues ciencia ficción, o terror, o psicológico, thriller. Y de hecho gané un premio, aquí lo tengo siempre conmigo, Qué un bueno. certamen literario, con un relato llamado Utopía. Pero vamos, tampoco me enfrasqué tanto en esto que al final dejé escapar otras oportunidades que, digamos, eran económicamente más viables. Me obsesioné mucho con este proyecto. Claro. Y al Pues final te bueno. ha salido, ¿no? Es una novela que ahora mismo la tienes publicada en PDF, formato PDF y creo que en formato Kindle. Son 412 folios, es decir, que no estamos ante una novela corta, ¿no? Te enfrascaste, pero bien, y tenemos, vamos, es un archivo que está impreso, es una novela de varios cientos de páginas, ¿no? Sí. Así que, oye, enhorabuena también por eso. Pero Muchas al gracias. final, porque la pusiste en Amazon, pero de Amazon la han quitado. O sea, para leerla en papel, ¿qué hay que hacer? O Pues no se una de puede dos. ahora mismo. Ahora mismo no se puede. O me dejo todo el dinero que gano en imprimir esto, o hago un crowdfunding o una especie de Patreon o lo que sea. Hay gente que me lo está pidiendo, pero claro, la gente que me lo pide son gente que, bueno, que me sigue y demás en mis redes, pero no es suficiente para decir, oye, venga, me voy a animar a hacerlo. Entonces, bueno, de momento gratuitamente se puede adquirir en la página web que he creado de la ¿Cuál novela. es? Dila para ponerla. Sí, bueno, spidermanunavidadmás.com. Ahí tenemos la portada de la novela Esperemos una vida más, que la portada es muy chula. ¿Quién te la hizo? Yo. Ah, la hiciste Tengo tú, aquí, joder. sí, Te ha de quedado hecho guay. tengo el boceto original. Si lo encuentro, lo enseño. Mira, ¿Eh? lo tengo aquí todavía, ¿sabes? El boceto original. Vamos a quitar esto. Ah, mira qué chulo. Luego es cierto que a la hora de pasarlo a digital lo hizo una amiga que estudió en STIP y de hecho está reconocida en los créditos. Estoy buscando la página web, aquí está.
Para ponerla. ¿La tienes tú? Ah. Sí. Justo le iba a poner yo. A ver, ¿le he dado ya? Sí. O sea, que yendo a esta página, ahí tenemos el enlace. Ahí, si le pinchamos, nos lleva a la descarga del ebook. Sí, tienes dos opciones, o descarga directa o me envías un email diciendo que quieres la novela y yo pues te reenvío con un link y un mensaje personalizado pues con curiosidad de la novela, de making of, de por qué me surgió esta idea o esta otra, cositas que bueno, pues que también pueden ser interesantes para al menos aportar algo más quizá de valor. Y ahí tenemos, ¿por qué leer esta historia? Dice, no sé cómo hablar de esta novela, ni yo mismo sé si es buena, pero solo puedo contaros mi historia y para ello tenemos a los invitados de exposición. Así que aquí tenemos un montón de novedades. Y aquí es verdad que nos cuentas un poquito, Albert, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es verdad que dices, ¿para quién esta novela? Dice, para todo el mundo, para los fans de nuestro amistoso vecino Speedy, para los lectores de Spider-Man que no disfrutaron con el desarrollo y desenlace de los siguientes cómics. Y lo primero que hablas es de la saga del clon. Aquí tenemos a Spider-Man y Ben Reilly en esa, bueno, recordada por algunos, denostada por otros, saga de los años 90, en la que durante unos meses Spider-Man dejó de ser Peter Parker y empezó a ser Ben Reilly. Hablas de otra saga de la que acabas de hablar ahora, de Pecados del Pasado, donde aparecen esos hijos que tuvieron en algún momento, que no sabemos cuál es, pero aparecen estos elementos Straczynski, aparecen esos hijos de Gwen Stacy y de Norman Osborn. Y por último, la etapa final, la saga final de Straczynski, junto a Joe Quesada, ese Un Día Más, que ponía un poco patas arriba el universo de Spider-Man y lo desmontaba para siempre, ¿no? Claro, correcto. Es una cosa que me llama la atención de Spider-Man, y venía pensándolo esta mañana, que mientras que otros personajes, bueno, recordemos que el Un Día Más básicamente se hace para un poco volver a los orígenes, ¿no? El miedo de los editores de Marvel en esa época y de Joe Quesada en concreto era que no se reconocieran, que un lector casual llegara a Spider-Man y no entendiera la situación, no entendiera qué estaba pasando, ¿no? Un Spider-Man casado, ¿cómo podía ser? Un Spider-Man incluso que pudiera tener una hija, ¿no? Eso le llamaba mucho la atención. Y estaba pensando que otros personajes, incluso Marvel, como los Cuatro Fantásticos, han ido evolucionando hasta el punto de que Marvel es verdad que, luego los Cuatro Fantásticos es verdad que son una familia y han tenido hijos y han seguido siempre para adelante. Y personajes como incluso Batman o Superman, que ya tienen hijos desde hace muchos años, ¿no? Damian es de 2005, 2006, creo. O sea, ya estamos hablando de algo que tiene 17 años. Superman, más de 10 años también, ¿no? Y de hecho, Superman en un momento dado se decide reiniciar toda su historia y hubo que volver. Y además volvió con hijo, ¿no? Resetearon el matrimonio con Lois Lane y volvió al cabo de unos años, volvió casado, volvió con hijo. Y ese es el Superman que queremos ver, ¿no? Un Superman evolucionado. ¿Por qué crees que con Spider-Man les da miedo a que el personaje evolucionara tanto? Porque yo creo que porque lo asocian demasiado con el concepto con su concepto original de que era un niño, que era el primer niño superhéroe en sí mismo, o sea, no era el típico compañero niño, no era Bucky, no era Robin, no era el compañero de Flash, que no me acuerdo. ¿Flash Kid? Kid Flash. Kid Flash, perdón. Era el primer niño superhéroe y digamos que yo quiero, o sea, lo que entiendo es que quieren mantener esa juventud eterna, pero que va en contra. En ese sentido, Steve Ditko está ganando la batalla contra Stan Lee, porque Steve Ditko creo recordar que quería mantener siempre a Peter en esa franja de edad de los 15 y 18, y Stan Lee sí que quería hacerlo crecer. En ese sentido, pues Steve Ditko más o menos está ganando la batalla. Sí, es verdad. Y es curioso que de hecho el Spider-Man de que estamos viendo ahora en el cine es un Spider-Man que después de 3 películas todavía no ha acabado el puto instituto. O sea, lleva 3 películas para acabarlo y ahí sigue, ¿no? Bueno, lo acaba en la última es cuando han pegado una pequeña evolución, ¿no? Sí. Pero precisamente es lo que está diciendo Albert ahora. El personaje de Spider-Man abandona el instituto. No sé si es en la altura del 30 de Amazing Spider-Man. Una cosa así. Eso lo que se fue al instituto durante los primeros años, pero enseguida ya el personaje está metido en la universidad. Yo creo que cuando ya llega John Romita a la colección, el personaje ya es universitario, ya no es un... Ya conoce, correcto, conoce ya a Gwen, a Harry. La verdad que se empeñan, ¿no? Se empeñan
muchas veces en no dejar evolucionar a este personaje, cuando yo creo que su riqueza es Ordeñar. verle crecer. Ordeñar la vaca lechera, ¿sabes? Es siempre lo mismo y cuando lo evoluciona tal, tienen que volver atrás. Claro, pero lo curioso es que ya teníamos a un Peter joven en Ultimate. Y era 2007, o sea, todavía queda... Voy con spoiler a saco, no sé, por si acaso. Sí. Quedaban todavía 4 años para que en Ultimate muriese. Entonces, y luego además vino Miles Morales, que tuvo una gran recepción. Entonces ahí tenías a otro Spider-Man joven. Sí. Entonces no entiendo muy bien ese miedo a dar un paso. Claro, decía yo Quesada que es que las historias con Mary Jane, que Peter estando con Mary Jane era como que Mary Jane le lastraba, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que viendo lo que consiguió Straczynski es al contrario. Le aportaba madurez y historias más interesantes. No sé, a menos desde mi punto de vista. Sí, pero bueno, es lo de siempre. Oye, al final el cómic, tú dices que han evolucionado algunos superhéroes, Javi, pero poquitos, ¿eh? Imagínate, Sí, no sí. muere y vuelve a resucitar y tal, y las garras se las quitan, pues se las vuelven a poner. Es verdad que siempre todos los personajes vuelven a lo que llaman, ¿no?, el back to basics, ¿no? Que hay que volver a un punto de partida en el que todos más o menos estamos de acuerdo. Que Hulk que Bruce Banner deja de ser Hulk, no te preocupes, que dentro de poco volverá a serlo, ¿no? Que Batman Bruce Wayne es otro personaje, sabemos que volverá Bruce Wayne y que habrá un número 1 en el que volvamos a los orígenes, volvamos a lo básico. Y es verdad que luego de vez en cuando sí tenemos ciertas evoluciones, ¿no? Y ciertas evoluciones de peso incluso. Green Lantern, por ejemplo, dejó de ser Hal Jordan, empezó a ser Kyle Rayner. Fue un cambio que duró muchos años. Estoy hablando de más de 10 años. Flash fue Wally West durante muchísimos años. De hecho, Barry Allen murió en las crisis de Tierras Infinitas y Barry Allen no vuelve hasta casi 20 años después. Son cambios que sí que tuvieron un cierto peso. De hecho, en un momento dado, DC decide cargarse el personaje de Wally West y se lía una de cuidado, ¿no? Y al final, menos mal que tienen que retroceder, aunque al personaje han hecho barbaridades con él. Al final, siempre es verdad que tenemos que volver a lo básico, pero es una pena, ¿no? Porque un personaje como Spider-Man, que había evolucionado tanto, que precisamente yo creo que el camino que tenía que haber cogido Marvel es el camino que coge Albert, ¿no? Es decir, tranquilos, esto siga más, ¿no? Así que yo creo que está muy bien que existan novelas, que existan obras como Una vida más, que es lo que tendría que haber sido Spider-Man si un tío como Joe Quesada no hubiese tocado las narices y haberla liado como la lió, ¿no? Con el Mefistazo, que todavía no estamos acordando del Mefistazo, y ya tiene 15 años. Y yo desde entonces sigo sin leer un TVO de Spider-Man, ¿no? Llevo 15 años sin leer un TVO nuevo de Spider-Man. Y no lo voy a hacer, a no ser que deshagan aquello. Bueno, ¿te has leído el Spider-Man Superior? Ah, sí, eso sí, me parece malísimo. No me gusta nada. Es que encima me parece malo, me parece un rollo larguísimo, no me gustó. Sí, para mí no hay nada. No hay nada. Después de Mefistazo es que no ha habido nada bueno. Yo debo decir que sé que hay unas cosas que el tema del Spider-Verse me gusta la idea, pero porque ya, si os dais cuenta, viene implícito en la idea que tenía Straczynski de montado con... ¿Perdón? Sí, con lo del tótem de la araña y todo aquello, ¿no? Un poco. Sí, todo eso. Primero Morlun, que es el villano principal, la familia de Morlun. Bueno, no sé si lo habéis leído, no lo habéis leído. Sí, no. Bueno, el villano principal es la familia de Morlun. Luego el tema de los tótem. El ejército araña, si os acordáis, no recuerdo exactamente en qué número, pero en la etapa de Straczynski se menciona a Wakaransi, el primer hombre araña que hizo un pacto con... No, Wakaransi, perdón, era el dios araña, que con quien hizo un pacto con el primer hombre araña, que le prometió que conseguiría a un líder para su ejército de hombres araña. Entonces, hay conceptos que ya Straczynski como que fue sembrando, y Dan Slott, no sé si porque yo es una cosa que sé que admiro de Dan Slott, y eso que le he tenido mucho odio y tirria, es que ha sabido coger ideas de otros autores y llevarlos a su terreno.
con más o peor acierto, con mejor o peor acierto, pero ha hecho algunas cosas interesantes. A nivel tecnológico, sí que ya ha llevado a Peter a un nivel que sí que yo creo que demandaba el personaje y que yo, por ejemplo, no me veo capaz de hacer. Y en ese sentido sí que, porque yo veo más al tema emocional, que es a lo ¿Cuánto que tiempo estuvo Dan Slott? ¿Cuánto tiempo estuvo en Spider-Man? 10 años. Hostia. ¿10? Desde el 2008. Sí, fácilmente pudo Sí, estar 10 años. 10 años, sí. Joder. Pues lo mismo que yo con la novela. Oye, al final, ¿cómo te animas a escribir la novela? Claro, ¿cuánto tiempo tardas en escribirla? Porque ya hemos dicho, tiene una cierta extensión, ¿no? No es un relatito corto lo que has hecho aquí. Claro, el problema yo una vez que tengo la idea inicial, digamos que digo, a ver, ¿qué cosas me gustaría leer? ¿Y qué cosas tienen sentido con lo que hayamos visto de Straczynski para poder arreglar todo esto? Porque al final esto se tiene que arreglar de alguna manera, ¿no? Si no, no tiene gracia la historia. Y entonces encontré esos detalles que daban una solución, que corregían esto, que corregían aquello. Y además me acordé de otros cómics que a mí me dejaron un sabor agridulce y dije, oye, pues también lo puedo implementar en la historia. Y al final, pues me hice una escaleta de unos 6 puntos que sí o sí tenían que estar en la novela. Y a partir de ahí empecé a armar una estructura y un marco histórico y dije, un momento, me faltan datos. Y ahí es cuando me pasé un año entero leyendo todos los cómics de Civil War, de todas las series de Civil War, y luego un montón de las cabeceras de Spider-Man, haciendo anotaciones. Amazing 79, fecha y qué personajes son los protagonistas y qué es lo que pasaba, para tener una guía de todo. Y eso me llevó un año y medio. Luego, entre cosas de estar en paro y demás, me alargué un poquito más y en 2013 ya sí que empecé a retomar con fuerza, a escribir bien el guión. Y cuando en 2014, en octubre de noviembre de 2014, Marvel anuncia esto, yo me encabrono porque empiezo a ver similitudes con mi historia, que ya me había pasado anteriormente con Dan Slott y algunas ideas que tuvo. Y entonces lo que hago es, digo, mira, guión, o sea, tengo que publicar esto antes que Marvel. Entonces cometo el error de crear una página web donde el guión pasa a ser novela y lo publico gratuitamente. ¿Qué sucede? Que yo voy escribiendo, todo va fenomenal, publico antes que ellos, renueva tus votos y publico hasta el número 6. Perdón, hasta el capítulo 6. Luego ya empiezo... Recordemos, Albert, que Renueva tus votos es una serie escrita por Jerry Conway, si no me equivoco, en la cual... Dan Slott. O sea, primero vino el one shot, por así decir, o sea, una miniserie de 4 números que estaban relacionados con la Civil War esta que hicieron, la Secret War del 2015, que escribió Jonathan Hickman. Y después ya sí que hicieron la serie. Pero yo al ver esto ya me puse con me saltó ese enteránido. Y entonces lo que tenemos es un Spider-Man con una Mary Jane que siguen casados después de muchos años y han tenido a esa hija, ¿no? Un poquito también como nos contaron en su momento en lo que se llamó el M2C, ¿no? El Marvel Comics 2, que salió una serie derivada de un What If de Spider-Girl de Tom DeFalco que duró también varios años. Adelante, entonces, publicaste hasta el número 6 allí. Y bueno, entonces ya ahí me empezaban a bailar un poco las ideas. Es cuando tuve el bloqueo creativo. Yo tardé muchísimo en leer este libro, o sea, empecé a leerlo y en empaparme de sus conceptos. Y ya cuando empecé a publicar como podía. Digamos que ya me había ganado esa pequeña batalla contra Marvel. A ver, que yo a Marvel adoro por lo que me ha dado a nivel de historias. Pero que, bueno, esa batalla personal que tenía yo con mi fantasma, realmente. ¿Y cómo fue? Pasaron los años, llegó 2017, que fue cuando me pude reunir nuevamente con Daniel Ketchum. La primera fue en 2012, en el Expo Comics de Madrid, la primera vez que se hizo en el Matadero. No sé si os acordáis que hubo lo del accidente del
de la Tema de arena y tal. arena, sí. Entonces, luego me reuní con él en el Salón del Cómic de Barcelona y ahí cometí quizá el error, eso es paranoia mía, no tengo ninguna evidencia. Cometí el error de entregar una tarjeta de visita con una página web que ya había creado previamente, donde estaban traducidos los 3 primeros capítulos y donde solucionaba una cosa que Marvel no había logrado solucionar en 15 años, o no había tenido en cuenta, mejor dicho, en 15 años, y que de repente, al año siguiente de yo haberle entregado la tarjeta, Dan Slott lo menciona en su en su antepenúltimo número antes de despedirse de la serie. ¿Y qué Claro, era? ¿Pero qué es lo que era? No lo puedo decir porque si no desvelo parte de la trama Vale, de la vale. novela. Pero, claro, me quedé como, vamos a ver, se han pasado 15 años y Marvel no ha mencionado este hecho. Sí, creo que soy la única persona que se ha dado cuenta de este hecho. A ver, no voy a ser la única, por supuesto, pero fue como muy chocante, ¿no? Y yo justo en ese momento estaba atravesando la etapa final, porque seguía leyendo cómics para recabar información y que todo cerrase bien, porque al final me di cuenta de que esto era más complejo que darle coherencia al multiverso que va a montar ahora Marvel en el UCM. Y no sabía muy bien cómo cerrar la historia. O sea, sabía lo que quería contar en el final, tenía ya cerrado ese final, tenía los diálogos finales, el epílogo, pero para llegar ahí de forma coherente tenía un batiburrillo que no sabía cómo solucionarlo. Y en esa, de repente, me encuentro que Dan Slott trata ese tema concreto de hace 14 años y yo ahí me deprimo literal y dejo la novela. La dejo aparcada durante 2 años. Y de repente un día me digo, en 2020, ¿2020 fue? Sí, en 2020 me digo, mira, tienes que cerrar esa etapa de una vez porque si no, no vas a avanzar en nada en la vida. Y así me dispuse, terminé la novela y bueno, pues ahí ya es cuando viene la cruda realidad, te das cuenta de que ni a Marvel ni a Panini le interesa. Y bueno, pues a la gente lo bueno es que hay gente cercana que sí, como vosotros, que se ha interesado y al menos pues oye, quien la lea que la pueda disfrutar. A mí me encanta este tesón, ¿no? Que le has puesto a esa labor de documentación, ¿no? Me recuerda un poquito a cuando gente como Kurt Busiek encuentra que Flash Gordon está, perdón, fui Flash Gordon, Flash Thompson está viendo el espectro del Doctor Extraño y entonces que aparece en un anual de Stan Lee y Ditko y entonces el tío años después tiene que contar una historia de por qué Flash Thompson está viendo el aura, ¿no? El espíritu del Doctor Extraño. Pues me gusta, ¿no? Ese tesón, además investigando, viendo bien todos los cómics y contando tu propia ideas, la verdad es que, joder, a mí me encanta, ¿no? Que haya gente como tú, Albert, y que tengáis esas ganas, además, de compartir esto con todo el mundo, ¿no? Oye, ¿y qué es lo próximo? O sea, una vez que has sacado la novela, ya has creado la página web, meta alcanzada, ¿ahora qué? Pues a ver, tengo un montón de proyectos en la cabeza, pero realmente no sé muy bien todavía por cuál decantarme. Creo que de momento, bueno, pues me aferro al hecho de que quien quiera visitar en la web y descargarse la novela, pues además he abierto un pequeño apartado, a lo mejor suena muy pedante, ¿vale? Pero creo que se me da bien, igual es percepción mía y es errónea, en la que un apartado de asesoramiento, o sea, si te dedicas a cualquier rama del arte y tienes algún tipo de bloqueo o lo que sea, creo que puede ayudar a desbloquearlo. He pasado un proceso muy largo de ese tipo de cosas durante estos 10 años y creo que se tocan los puntos adecuados para que una persona que en un momento dado pues no sepa seguir con su proyecto pueda salir adelante. Y creo que bueno, es una forma de ayudar también que a mí me gusta porque ya la he experimentado. He tenido ocasiones pues con amigos, un escritor, una diseñadora gráfica y una cantante
en un momento dado han tenido momentos de dificultad con sus proyectos y bueno, pues hablando sencillamente, que es como se entienden las personas, he podido echarles una mano y oye, que al final el mérito es suyo por entender la parte que han querido del mensaje y poder aplicarla si es así. Entonces, bueno, pues es lo que de momento es a lo que más me aferro de cara al futuro porque, bueno, tengo historias en la cabeza, historias que me gustaría contar, pero también tengo proyectos que son un poco más ambiciosos a nivel de, oye, quiero ganar un poquito más de dinero, porque del aire no vivimos, no comemos del aire todavía, así que, bueno, con esa disyuntiva, por así decir. Pero está fenomenal, ¿no? O sea, no solo nos entretienes con esta novela de Spider-Man Una vida más, sino que, oye, si algún día nosotros también queremos escribir algo y tenemos algún bache, ¿no? Algún bache creativo, pues el amigo Albert nos echa una mano para acabar ese bache. Si queréis, vamos cerrando ya. Tenemos, bueno, vamos a recordar cómo descargar de forma totalmente gratuita Spider-Man una vida más, ¿no? Y aquí lo tenemos, es en la web Spider-Man, todo seguido, sin ningún guión, Spider-Man una vida más, todo seguido, .com. En spidermanunavidamás.com le damos aquí a descarga gratis la novela Spider-Man una vida más y aquí en descarga directa, pinchando aquí, vamos a encontrar la novela, vamos a encontrar la descarga de la novela de Albert Hanaro de Spider-Man una vida más, donde por fin se nos cuenta lo que tendría que haber pasado si Joe Quesada no hubiese metido ahí sus manos en una historia que creo que todos estábamos disfrutando. Oye, pues Alberto, pues muchas gracias, tío, por haberte pasado por aquí. No hablábamos desde el especial 25 horas y has aprovechado el tiempo. No sé, nosotros qué hemos hecho desde entonces. Seguro que también lo habéis aprovechado a vuestra manera. Bueno, y a lo mejor incluso tenga más vida que yo. Sí. Ahora solo te queda tener un hijo, plantar un libro, pero vamos, plantar un árbol, plantar un libro, por Dios. Está bien, bueno, como concepto es interesante. Vuelves a sus raíces, ¿no? Y escribir un niño. No. Tu novela ya la tienes a disfrutar, bueno, a que ahora disfrutemos nosotros de su lectura, que seguro que va a ser así. Además, el detalle de que hayas querido compartirla con todo el mundo, que yo creo que además se agradece mucho. Y que sí, joder. Oye, pues hablamos entonces la semana que viene a ver y vamos organizando. Oye, lo que sí, Alberto, vete diciéndonos las descargas, ¿cómo van hasta ahora? Pues no lo sé muy bien, la verdad, porque no tengo para contabilizarlo, porque me falló la automatización de ActiveCampaign y lo hice de forma rudimentaria, así que no tengo forma de contabilizarlo, honestamente. No sé, la verdad. De momento, las pocas personas que me han trasladado feedback están contentas, han hecho sobre todo hincapié en el capítulo 2, que es en el que puse mucho esmero. Así que bueno, contento por ello. Y sobre todo espero que estén siendo sinceras, porque si no, tampoco ayuda, obviamente. No, totalmente, claro que sí, joder. Tú verás. Vale, oye, pues mucha suerte y como además nos te seguimos en Instagram y estamos ahí de vez en cuando, te vamos viendo y ya veremos, ya nos dirás y si algún día vemos la segunda parte de esto, pues a ver qué tal. Claro. Mucha droga me va a tener que meter para eso. algún día Oye, si hicimos un especial de 25 horas, tú puedes hacer eso. Sí, ¿verdad? Me lo pensaría muy... Bueno, antes de nada, muchas gracias, que no he contestado a tus palabras de antes. Tendría que... O sea, me pensaría mucho antes de volver a meterme en un fregado con personajes que sean de propiedad de una empresa o lo que sea. Me lo pensaría mucho. Tengo una idea muy loca que sí que me atrevería, quizá porque es jodidamente ambicioso y creo que soy, a lo mejor porque soy demasiado egocéntrico y prepotente, no lo sé. Pero, o sea, lo voy a decir, sería una segunda parte de Watchmen, con 2 cojones. Pues ahí a mí me encantaría leer eso, ya te lo digo. Y la idea me vino viendo la serie de Watchmen que hicieron. Creo que si es que tenían la respuesta ellos mismos.
haciendo la serie y la cagaron, creo yo. O sea, se fueron por la tangente y no sé, me pareció triste, pero bueno, que no creo que la haga, que soy muy loco, que no soy el amor. Bueno, oye, si te Oye. da por hacerla, aquí tenemos unos lectores interesados, ya te lo digo. Hablamos en unos años para tu Watchmen nuevo. A ver qué tal. Venga. Qué bueno. Venga. Oye, Albert, muchísimas gracias por... Muchas gracias. A vosotros, Hablamos chicos. y estamos en contacto. Muy bien, Hasta ahora. cuidaos. Abrazo. Adiós.